que vimos fue Pero como la estrategia de vida, que era estrategia R y estrategia K, y habíamos como hablado de a cuál estrategia pertenecía lo que era el ser humano, o al cual gráfico, mejor dicho. Estábamos viendo el gráfico exponencial, el gráfico logístico, que era esto, vamos a retroceder un poquito. Uy, un poquito mucho. Aquí sería el exponencial. Avanza así, crece yo no caleta. lo veo. ¿No lo veí? No, sí, pero no. Ah, ya. Este es simoidal en ese logístico, que así, sube lento, lento, lento y se estabiliza hasta que llega a la capacidad de carga. Y por último llegamos a este cuadrito, ¿cierto? Donde están los tipos de estrategia. Listo. Y ahora vemos que si trazamos los dos gráficos, que es el crecimiento exponencial, este de aquí, con lo que es el crecimiento sigmoidal, lo que se va a tener aquí en medio se va a llamar resistencia ambiental, que son factores que se van a oponer a la expresión del potencial biótico de una población. Escasa disponibilidad de oxígeno o de espacio físico, cualquier factor que intervenga en lo que es como su reproducción. Que no sé, si quiere llegar a crecer a Qué 100 sería wea. como su potencial biótico. Y por la resistencia ambiental esto no se va a lograr y va a llegar solamente a crecer a 80, supongamos. Entonces, algo que lo estabiliza. Esta parte de aquí tienen que tenerlo mucho en cuenta porque tiende a salir en ecología, a lo que son más que nada gráficos. Y si les pregunto en algún momento así como qué significa esta zona sombreada, tienen que relacionarlo al tiro con resistencia ambiental. ¿Ya? Y aquí Puta, no sé dice, por qué se activa solo el video. ¿Tú no lo activas, Cristian? te cerré todo. Eso cerré como para no verlos en cámara, para que no me salgan el PPT encima. Ya. Por un lado, el potencial biótico lo definimos como la propiedad de las especies para sobrevivir según su capacidad para reproducirse. Cada especie tiene potenciales bióticos distintos, ¿ya? Este potencial biótico encuentra su contrapeso en una serie de factores que mantienen el equilibrio dentro del ecosistema. Si bien nosotros tenemos un potencial biótico, no podemos expresarlo completamente porque si no sería como Qué wea. mucha especie, sería muy descontrolado. Y para eso están los factores que van a mantener el equilibrio. Estos factores que frenan el crecimiento de las poblaciones se denomina resistencia ambiental. Y los principales factores que conforman esta resistencia, ¿cierto? Son depredadores naturales, anomalías climáticas, fenómenos geográficos, el hombre en sí, enfermedades y la competencia y depredación. Depredación. Pero siempre, ahora, aquí. Pero después vamos a caracterizarlo en dos tipos distintos, ¿ya? Esto de aquí es importante porque dice que las actividades humanas disminuyen la capacidad de carga. ¿Y cómo es que lo hacen? Aquí dice que los ecosistemas tienen para sus poblaciones animales y vegetales, ¿cierto? Que los ecosistemas tienen para... La capacidad de carga que los ecosistemas tienen para sus poblaciones animales y vegetales al devastar las praderas y los animales que habitan en ella para construir centros comerciales o destruir selvas tropicales para usarlas en la agricultura, sus poblaciones se van a reducir. El espacio que tenían antes va a ser más chico, ¿cierto? En forma independiente de la densidad, lo que resulta en una menor capacidad de carga en el ambiente. Quiere decir, por ejemplo, de las 100, supongamos, 100 organismos que vivían en una parcela y ahora se cortó porque hicieron una carretera, ahora quedó la mitad de la parcela, esos 100 organismos ya no van a poder vivir completamente así al 100% en la mitad de una parcela, porque necesitan de más espacio. Entonces, lo que resulta en una menor capacidad de carga. El ambiente ya no va a poder como soportar o mantener vivo, por decirlo así, a esos organismos, a los 100 organismos que se encuentran, lo que a su vez ejerce límites dependientes de la densidad sobre el futuro tamaño de población. Y aquí vemos, ¿cierto?, que las dice por qué el gráfico de crecimiento poblacional en la Escherichia coli posee menores fluctuaciones que el de las cabras. Aquí, por ejemplo, vemos que están creciendo, 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 y esta sería como la capacidad de carga. Pero en esta capacidad de carga se encuentra que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en este caso, la Escherichia coli, que se encuentra en un laboratorio, crece normalmente. Y esto se da, ¿cierto? Siempre recuerden esto de aquí, porque la Escherichia coli está cultivada en condiciones de laboratorio, en donde las fluctuaciones de la resistencia ambiental son menores.
cada vez que nos vamos a referir como lo que son en laboratorio, bacterias, siempre al tiro piensen Bueno, condiciones perfectas. Porque supongamos que una persona quiere hacer un ensayo, un experimento, y para que su experimento resulte, ¿cierto? Tiene que estar al tanto de las bacterias que esté cultivando. Siempre las va a cambiar, las va a revisar, entonces todo es perfecto en las condiciones y por eso su potencial biótico de esas bacterias llega a su 100%, porque no tiene nada sí, que la... se vuelven locas. si No es hay que fuera nada yo como... el ¿eh? científico del laboratorio, estaríamos Ah. todos muertos. Entonces como que van a lograr su 100% de potencial biótico. En cambio, si salimos ya al exterior, a lo que es el ecosistema, a cualquier lugar, ¿cierto? En este caso, en Australia, se van a encontrar con distintos factores. Puede que se encuentre con depredadores, por el mismo clima, por el territorio, muchas cosas pueden variar. Por eso hacen que esté así, como cambiando. Colonizando. Exacto. Ahora aquí hablamos de los tipos de factores que determinan la resistencia ambiental. Están los denso independientes y los denso dependientes. Los denso independientes son abióticos. Abióticos significa sin vida, muerto, totalmente. Estos van a alterar o modificar el crecimiento de una población, pero no lo regulan. Como dijo el Javier, puede ser los incendios, puede ser inundaciones, puede ser la La erosión del carretera. suelo, la carretera, todas esas cosas. Cosas que no tienen vida y no van a alterar la población, pero nunca van a buscar un equilibrio. Alteran nomás porque sí. Y ahora los densos dependientes son bióticos. Los Son los depredadores, factores ¿no? que tienen vida. Exacto. Regulan el tamaño en torno a un valor de equilibrio. Por ejemplo, la Las depredación, presas. el comensalismo, la competencia, todas esas cosas van a buscar el equilibrio en un ecosistema por los mismos organismos. ¿Ya? Entonces, denso independiente, abióticos, sin vida. Y denso dependiente, bióticos. Con tal de que se acuerden de uno solamente, ya por descarte, ¿cierto? Lo sacan el otro. Y ahora aquí vemos, ¿cierto? Ya como más desplayado toda la cuestión. Vemos que son abióticos, son catastróficos y no regulan el crecimiento de la población. Y aquí al contrario está como depredación, competencia, y sí van a regular hasta el equilibrio del tamaño de la población. Ahora dice, identifiquen cada ejemplo los factores denso independientes y denso dependientes. Ya. El ejemplo 1 dice, un grupo de pinos debilitados por la sequía fácilmente puede resultar presa del escarabajo de pino. Entonces, en el ejemplo 1, ¿cuál sería el factor denso independiente? Esa era la que dijiste que no tenía vida, ¿cierto? Sí, exacto. La sequía. La sequía, Bien. ¿Y cuál sería el denso dependiente? el escarabajo de pino. Bien, El escarabajo de pin. exactamente. Entonces aquí la sequía sería lo que es denso independiente y el escarabajo de pino sería el denso dependiente. Ahora en el ejemplo 2, dice un animal atacado por parásitos tiene más probabilidad de morir en un invierno excepcionalmente frío. ¿Cuál sería el factor denso independiente del ejemplo 2? El frío del Tío, invierno. Bien, aquí. ¿Y el denso dependiente? los parásitos. Bien. Muy bien, lo han hecho excelente. Casi. Entonces, estamos súper bien con este tema. Traten de repasarlo harto, sí, para que no se lo olvide. Ecología, en verdad, biología es todo como de memoria. Ahora dice que hay factores ambientales más allá de los cuales de una población no puede sobrevivir. Es decir, que hay un intervalo óptimo de factores ambientales dentro de los cuales la especie puede prosperar. Eso ya lo habíamos visto. Sí, aquí se está recalcando para como completarlo con lo que es los factores, la resistencia ambiental. El rango de Ya. tolerancia, ¿cierto? El rango de tolerancia en donde la especie vive normal, tampoco así bacán, pero puede vivir, no se muere ni nada. Pero si esta especie, este organismo sale de rango de tolerancia por más tiempo, por ejemplo, no sé, una hora, un día, algo así, no, fuera de rango de tolerancia no hay nada de alimento para ella, no hay nada que sea favorecedor. Entonces esta especie tiende a morirse, el organismo tiende a morir. Por eso es importante que se queden como en su lugar especial.
Ahora vemos lo que son las tablas de vida, que proporcionan un patrón de mortalidad y sobrevivencia característicos de la edad de los individuos. Dice, la construcción de una tabla de vida comienza con un cohorte o un grupo de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo. El cohorte es más que nada que tiene que ser en la actualidad, así, fichado. Tiene que ser ahí mismo sucedido. ¿Es corte? Cohorte. Corte. Cohorte. Corte. Cohorte. Tabla obtenida a partir Javier Corte. el corte de una ardilla en la casa LED. Entonces, lo primero que se hace es... ¿ah? Primero lo que hacemos es ver a la especie, a los organismos, ¿cierto? Que en la edad de 0 años el número de individuos vividos son 530. Luego tenemos que ya cuando cumple un año vas disminuyendo, ¿cierto? Y así vamos rellenando lo que es la tabla. Esa tabla se pasa más que nada porque puede salir en la prueba y ustedes tienen que saber leerla. Entonces, ahora, calcular la sobrevivencia. Para calcular nosotros ya teníamos los datos anteriores, ¿cierto? Que era esta tabla de aquí. Y la sobrevivencia se calcula con lo que es desde el primer inicio. Por ejemplo, yo mi sobrevivencia de los individuos a los 0 años, ¿cierto? De 530, sobrevivieron 530. Sobrevivencia 100%. En este caso, si lo pasamos a decimal, sería 1. Ahora, si yo quiero saber cuál será mi sobrevivencia en un año, yo divido 159 en 530, lo que tenía actualmente, o sea, anteriormente, en primera instancia. 0,3, sobrevivencia 30%. Ahora, si yo quiero saber a la edad de 2 años, vuelvo a dividir el 80 por el total que tenía anteriormente, 530. Y aquí me daría el 0,15. Y así voy haciendo todo. Cuando se trata de sobrevivencia solamente, siempre divido el número de individuos que tengo a la edad de tantos años por el que tenía en el primer momento, ¿ya? Siempre. Aquí dice, se debe tomar el número de individuos. Ay, no veo. Justo se puso el letrerito. Esperen un poquito. Y ahora sí. Se debe tomar el número de individuos vivos a una edad concreta y dividirlo por el número de individuos nacidos. ¿Ya? ¿Se entendió esa tabla? Sí, espérate. ¿Podéis ver lo que rayo? Espérate. Sí. Ah, ya, espérate. Este lo divido, o sea, ese lo divido por este. O Sí. por este que está arriba. Ah, ya. Ese por el Por